de TOC Argentina, es magíster en farmacología y sexología clínica y autor de libros y colaborador en capítulos de libros de TOC y su espectro. Y además es presidente honorario del capítulo de trastornos de ansiedad y espectro obsesivo compulsivo y el capítulo de cognitivismo, conductivismo y psiquiatría. No sé si quieres empezar, Ricardo. Muchas gracias Bueno, por estar acá. bueno, muchas gracias a la invitación. El capítulo de psicofarmacología de APSA es de los más respetados y convocantes, y uno siempre tiene mucho que aprender en este capítulo, así que les agradezco mucho la invitación. La idea de hoy es un poco reflexionar sobre qué se puede hacer y qué es lo que falta todavía de hacer en el tratamiento del TOC. Estamos hablando de una patología bastante prevalente, o sea que una cada 40 personas va a padecer TOC a lo largo de su vida y cuando hablamos de TOC subclínico, hablamos de más o menos el 25% de la población mundial en algún momento de su vida ha presentado síntomas subclínicos de TOC. Estos son la mayoría de los estudios holandeses. Es importante hablar del tratamiento del TOC porque según las guías terapéuticas, las últimas guías terapéuticas, un 40% de los pacientes tratados correctamente con IRS tienen respuesta, pero mantienen sintomatología, con lo cual ven afectada su calidad de vida y muchas veces su nivel de funcionalidad. Otro tema que se ha visto es que casi el 90% de los pacientes tienen una recaída dentro del año una vez que se retiró la medicación. Menos del 25% de los pacientes mejoran mucho y según los estudios, menos del 10% remiten. Hablando de remisión, con que el white box le puntúe por menos de 10 puntos o que el tiempo total que te lleva durante el día sea menor a una hora. Estamos hablando del paciente que es asintomático. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente el TOC es tan resistente al tratamiento o simplemente lo estamos tratando mal. Y esto es una pregunta válida porque en realidad con mi equipo no contamos con esa estadística. La mayoría de los pacientes que se atienden en TOC Argentina, lo mismo pasa para todos los que yo he consultado en la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Estoy en la ATA hace 25 años. He hablado mucho con Enzo Cascardo y él me dice, no, mirá, la mayoría de mis pacientes mejoran, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que un 70% de los pacientes que hacen tratamiento pueden quedar asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? Estos números nos mienten, las guías, los artículos, los libros, o qué está pasando, cuál es la diferencia. Lo que plantea Pittinger, que es un excelente este, investigador, tiene muy buenos libros sobre TOC, muy buenos artículos de revisión. Lo que plantea es que un 40-60% de los pacientes continúan siendo sintomáticos, lo que nos lleva a buscar tratamientos innovadores, farmacológicos, o utilizar nuevas estrategias de potenciación. De ahí yo puse un signo de interrogación. Yo no estoy tan de acuerdo con que sean una cuestión de buscar tratamientos innovadores. Dicho sea de paso, no hay un fármaco nuevo aprobado por FDA del TOC desde el año 1992. Más de 30 años sin una novedad significativa farmacológica en el tratamiento del TOC. Sí, estoy de acuerdo en que necesitamos tratamientos a medidas.
¿sí? Y que cuando uno tiene un paciente con una sintomatología determinada, tiene que tener en claro más o menos cuál es el mejor fármaco para este paciente, cuál es la dosis a la cual uno tendría que aspirar a arribar para este paciente, qué síntomas o características presenta este paciente que nos hace sospechar que puede llegar a presentar cierta resistencia al tratamiento. Todas estas cuestiones básicas las tiene que tener presente el psiquiatra cuando evalúa un paciente con TOC. Eh, y algo que tenemos que tener presente, porque tenemos que tener en claro más o menos cuál es la dosis para este paciente, es que uno no puede ir aumentando lentamente la dosis y viendo la respuesta, porque si vos tenés un paciente que va a responder, por ejemplo, a sertralina 200 miligramos y vas a comenzar con 50 miligramos, le vas a dar 50 miligramos un mes y medio, y después le vas a aumentar a 100 miligramos y le vas a dar 100 miligramos un mes y medio para poder evaluarlo, te va a llevar 20, te va a llevar 6 meses para llegar a las dosis de 200 miligramos, que es lo más frecuente que uno transmite un paciente con TOC. Esto se lo digo porque justamente ayer me consultaron por un paciente que está en Rusia, que el psiquiatra le había dado esta indicación y ya iban 3 meses y el paciente no mejoró absolutamente nada, tenía un TOC bajo insight, con lo cual en su vida iba a responder a 50 miligramos de sertralina. Para eso tenemos que tener presente cuáles van a ser los subtipos que tienen peor respuesta. Hay estudios que hablan de que los subtipos con ideas sexuales religiosas podrían tener peor respuesta. En realidad, estos subtipos, los sexuales y religiosos, son los que más complicados están o como obvios están con cuadros de depresión. Hay otros trabajos que dicen lo contrario, que los estudios, este tipo de dimensión son los que tienen buena respuesta, con lo cual la dimensión no da una clara pauta en función de la respuesta. La única dimensión que estaba asociada con mala respuesta es la de los acopiadores, que después se sacó de lo que es el TOC y pasó a ser una entidad en sí misma. Eh, Entonces, las características clínicas que predicen una respuesta deficiente es el comienzo de edad temprana, más que nada porque el comienzo de edad temprana va a dar una duración y cronicidad del tratamiento. Y cuando se habla del comienzo, ¿a qué nos referimos con comienzo? Cuando el chico tiene un trastorno obsesivo compulsivo que le impide ir al colegio, o sea, una disfuncionalidad, entonces decimos, ah, a los 12 años comenzó el TOC, o hablamos cuando empezó a expresar los primeros síntomas y que probablemente hayan sido 3, 4, 5 años antes de que tenga el trastorno, la disfuncionalidad. En ese sentido, siempre digo que el DSM es el castigo a la resiliencia, ¿no? Porque si yo tengo que esperar que un paciente presente una disfuncionalidad marcada para recién hacer el diagnóstico, no se tiene en cuenta que para que se exprese un síntoma tiene que haber un circuito neurobiológico que lo habilite. O sea, si el niño estaba presentando compulsiones que no le impiden ir al colegio, ni estudiar, ni estar en contacto con sus compañeros, esas compulsiones ya es un síntoma obsesivo-compulsivo, un síntoma subclínico que se está expresando gracias a que hay un circuito neurobiológico alterado que permite que exprese el síntoma. Con lo cual, ya uno ameritaría que empiece a tratar a este pacientito. De esa manera, la duración y cronicidad del tratamiento del trastorno sería menor y el cuadro sería menos resistente. En particular con el TOC, es que se ha visto desde que comienzan los primeros síntomas hasta que se establece el trastorno, pueden pasar muchos años
y a su vez, desde que aparece el trastorno hasta que recibe el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, pueden pasar entre 12 y 25 años. La severidad de los síntomas, depresión comórbida, sobre todo si va a ser tratamiento cognitivo-conductual. Se ha visto que la depresión comórbida disminuye mucho la eficacia del tratamiento de la TCC. La comorbilidad con trastorno de personalidad, particularmente el trastorno compulsivo, que le da mayor rigidez, pero también es una complicación cuando están comórbidos con trastornos del grupo A, episodio esquizotípico, o con un trastorno al límite de la personalidad, o con trastorno de personalidad dependiente. El nivel insight, a peor insight, peor respuesta, sobre todo cuando el paciente tiene bajo insight o un insight que también se denomina delirante. Y los fracasos previos farmacológicos. Y acá en fracasos previos farmacológicos hay que tener en cuenta, bueno, a qué se refiere con el fracaso, ¿no? Si es que el paciente recibió un fármaco, un IRS, dentro del rango terapéutico, si recibió el IRS en la dosis mayor sugerida por el prospecto interior del envase, eh, si estuvo acompañado con TCC adecuada, hay que ver qué es lo que se considera como tratamiento adecuado. Entonces, lo que se vio en un estudio con clonipramina, que en los puntos 3 y 8 de la white box, lo que tiene que ver con la angustia causada por las obsesiones, y la angustia causada se impide al paciente se involucre en las compulsiones, a mayor puntuación en estos ítems, mejor respuesta al fármaco. Es como le decía, ¿no? La prevalencia de todo subclínico, ¿no? Que se expresa en los primeros síntomas, que nos permite pensar en que hay un circuito neurológico alterado, se da entre el 7 y el 25% de la población. Estos son estudios que se hacen en mayoría con población universitaria. Y diría, 25% es absolutamente exagerado. Bueno, acá Marito, que más o menos compartimos edades, podemos decir que cuando nosotros éramos chicos, en el almacén, los productos de limpieza, está una repisa que medía menos de 1 metro, y ahí tenías Odex en polvo, tenías lavandina y tenías un detergente, no más que eso. Los fármacos, los productos de limpieza se promocionaban por su capacidad de limpieza. Y conforme pasó el tiempo, inclusive estoy hablando prepandemia, lo que se vio es que en la población general, como un síntoma obsesivo compulsivo, está el temor o la valoración exagerada a la contaminación. Entonces ahí, por ejemplo, salió un genio del marketing y le puso al detergente con el cual lavamos los platos, que es bactericida. Siempre el detergente fue bactericida y todo tipo de jabón por esa saponificación, ¿no? Pero eso hizo que las ventas de ese detergente se disparen. Y después salió un producto absolutamente ridículo, tan ridículo que en la pandemia no fue sugerido para su uso, que ayúdame Camila, el Isoform, ¿sí? El Isoform, spray, ¿sí? Que la publicidad está en que hay un perro en un sofá y aparece la madre, la mano de una mujer que tira el Isoform spray y hace como un halo, que protege a ese sofá, y después se sientan los niños y evita que los chicos se contagien de lo que pudo haber dejado el perro. Si hay una publicidad ridícula, es esa. Yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia promedio de las personas, porque 2 segundos después
estos chicos están jugando con el perro, con lo cual no tiene un sentido la publicidad en sí mismo, no tiene un sentido que exista un antiséptico en aerosol eh, para que esterilizar superficies. De hecho, a mí, por cuestiones, acá hay muchos en este capítulo que no sé, que usan en congresos internacionales, y difícil encontrar un producto como el Isoform en otros países del mundo. ¿Mm? Pero esto es en Argentina tan exitoso que ahora salió SIF también con otro producto igual, ¿no? Y ya la lavandina no es el fármaco, el producto que mejor limpia, sino el que te desinfecta el 99% de los gérmenes. Entonces esto es una sobreestimación de los riesgos que hizo que los productos de limpieza de ocupar 1 metro en la repisa, hoy ocupen 25, 50 metros en los supermercados. Esto para darles un ejemplo. ¿Mm? En función de la importancia de detectar los síntomas subclínicos, se vio que 2/3 de los pacientes consultan como adultos comenzaron con síntomas subclínicos en su niñez y a su vez es el único rasgo o fenotipo que caracteriza a los pacientes con bajo insight. Entonces, ¿sí? Esto es porque justamente el mantener a una persona con síntomas subclínicos sin que esta persona llegue a quebrarse funcionalmente por su capacidad de resiliencia, hace que este circuito esté funcionando durante muchos años y eso va a generar mayor resistencia. Este, el que un paciente comience con síntomas y se espera que sea completamente funcional, disfuncional para empezar a tratarlo, es como que se presente en una guardia clínica un paciente con 37 grados 6 décimas de temperatura y el clínico le diga no. Cuando supere los 38 años, 38 grados, vuelve a consultar. Mientras tanto, tiene observación, vaya a su casa, no tome nada, ¿no? Y nos vuelve a consultar con 38 grados. ¿Sí? Este, y lo que se vio que si uno atiende a los niños que aparecen con síntomas subclínicos, que muchas veces se trabaja a través de los padres, no sobre los niños, incluso puede evitar que ese chico alguna vez tenga que tomar medicación. Entonces, para dar un poco más de clínica, uno tiene que pensar en cuáles son los motivadores para que la persona haga compulsiones, hasta el DSM-5, el TOC está dentro de los trastornos de ansiedad, y este, un poco basados en una mirada más cognitivista, se planteaba que las ideas obsesivas generaban ansiedad y las compulsiones disminuían la ansiedad. Eh, o sea que la persona hacía compulsiones en respuesta a una ansiedad generada por unas ideas obsesivas. Después se observó que las ideas obsesivas, el componente afectivo, podría ser ansiedad, pero también es malestar general, angustia, o pueden presentar asco los pacientes. Y que las conductas, el componente conductual, pueden ser las compulsiones mentales, motoras o la conducta evitativa. Y que el componente cognitivo pueden ser ideas, que toda idea compone, sea un componente de duda, pueden ser, pueden ser imágenes o pueden ser sensaciones. Esas son como las tres partes del TOC, el componente cognitivo, ¿sí? Ideas, imágenes o sensaciones intrusivas que generan malestar, un componente afectivo, este malestar se puede manifestar como malestar general, como ansiedad, como angustia, como asco y un componente conductual que
puede ser conductas excitativas, compulsiones motoras o compulsiones mentales. En una época no se hablaba de compulsiones, sino que se hablaba de rituales, y después se hablaba de manera indistinta de las dos, como si fuesen sinónimos. Hoy por hoy se considera compulsión a la necesidad inminente de llevar adelante una acción y ritual a la manera en que se lleva esa acción. Pero se vio que no solamente las personas llevan adelante estas compulsiones para evitar un daño potencial, ¿sí? O un riesgo potencial, sino que también un grupo importante de pacientes llevan adelante estas acciones por una sensación de incompletitud, de no acabado. Y tienen que repetir la acción hasta tener una sensación adecuada. Eso en muchos artículos ustedes lo van a ver como experiencias no just right o no just right experiences o también como perfeccionismo sensorial. Hay un estudio muy importante de FOA, sobre todo que estuvo hecho el estudio para valorar la necesidad de llevar la acción a partir de evitar un daño, ¿sí? Pero para sorpresa de FOA, un 40% de los pacientes llevan adelante la acción no para evitar un daño, sino para tener una sensación adecuada o dejar de tener un malestar por una sensación inadecuada. Otros investigadores que investigan puntualmente eso y sabe que cuando va a buscar algo, un poco por el mismo sesgo, dan cuenta que un 50 un 80% de los pacientes presentan estas experiencias no just right. Y después, lo que nosotros vemos en nuestra clínica, que esta sensación de incompletitud puede ser lo que comience, lo que guía el comienzo de la acción, o puede darse en muchos casos que la acción comienza para evitar un riesgo, por ejemplo, toqué algo, tengo miedo de contaminarme y me voy a lavar las manos, pero se mantiene en el tiempo hasta tener una sensación adecuada. Esta sensación de incompletitud abarca todas las modalidades sensoriales, a nivel visual, si tengo pacientes que tienen necesidad de trazar líneas o generar figuras geométricas o focalizar la mirada en objetos hasta tener una sensación adecuada. Auditivos, muchas veces los pacientes cuando buscan reaseguro no solamente están buscando que le digan lo que necesitan para quedarse más tranquilos, sino que repiten la pregunta y se genera como una especie de mantra entre la pregunta y lo que le está contestando, y dice no, así no, y lo va orientando a el interlocutor, no solamente para que diga las palabras adecuadas, sino para que se lo diga en un tono adecuado, ¿sí? Y de esa manera entran en esta especie de mantra hasta que la persona tiene esta sensación adecuada. Táctiles, ¿sí? A veces tienen un tema de tienen que dar ciertas texturas o dar golpecitos, ¿sí? A veces simétricos, a veces no. ¿Mm? Esto tiene que ver con lo perceptivo, tienen que igualar las acciones o las sensaciones con ambas manos, ¿sí? A veces con los pies. Eso lleva muchas veces a tener un toque en lo que prevalece es la lentitud. Entonces, para, por ejemplo, abrocharse un botón, lo tienen que hacer de una manera absolutamente lenta porque tienen que tener, por un lado, la seguridad que lo hicieron bien y por otro lado, la sensación adecuada de abrocharse bien la camisa, el botón. ¿Mm?
Entonces, lo que se asoció es que esta sensación de incompletitud se ve más frecuente en las dimensiones de simetría, de contar, repetir y lo que yo les comentaba, la lentitud. Es menos frecuente asociada a lo que es violencia sexuales o blasfemias que tienen que ver con lo religioso. Y las de lavado, chequeo y neutralización se ha visto tanto asociados a la sensación de incompletitud como la evitación del daño, y a veces la combinación de ambos, ¿no? Como yo le explicaba el ejemplo de el lavado que comienza con evitación del daño y se mantiene con la incompletitud. Y esta sensación de no just right o de incompletitud se ve asociado más a inicio temprano, con mayor severidad de los síntomas, con peor respuesta al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, con características de personalidad obsesiva o rasgos obsesivos de personalidad, más controladores, más perfeccionistas. ¿M? Se ve asociado más con tics y ahí hay como una similitud entre los tics que las personas tienen que repetir una acción, ¿no? Tienen que pestañear, mover, hasta liberar una sensación y hasta tener la sensación de haber liberado una cierta tensión. ¿M? Entonces lo repiten hasta tener una sensación adecuada. Acá tengo una pregunta en el chat, ustedes me van interrumpiendo, ¿no? Con las preguntas del chat, pero Ricardo, dejamos las perdón, si preguntas te para el parece, final. al final hacemos espacio de preguntas. Yo Perfecto, las voy sí, escribiendo y al final hacemos. perfecto, la dejamos para el final. Sí. Entonces, en algún punto hay una similitud entre la necesidad de repetir un movimiento que se ve en los tics con esta cuestión de necesidad de repetir un movimiento hasta tener una sensación adecuada. Eh, y lo que se vio es que justamente estas experiencias no just right es como el factor que determina qué conductas subclínicas van a pasar a ser clínicas el día de mañana. No tantos factores. ¿Mm? De esta manera tenemos una serie de subdominios o constructos de incompletitud, ¿sí? Son las personas que tienen problemas en el objetivo, en la meta, ¿sí? En lo que debe priorizar. ¿Sí? Eso también a veces lleva a asociarlo con la procrastinación. Las personas que tienen que hacerlo de manera perfecta, ¿sí? Y las personas que básicamente se manejan por una sensación. En función de hacerlas perfectas, ¿sí? Y acá viene el componente también cognitivo, hay personas que tienen que repetirte la oración hasta tener la sensación de que te lo dijo de la manera adecuada. Y inclusive muchas veces esto intenta simularlo preguntándote, no sé si me expliqué bien, no sé si me pudiste entender, por eso tiene tiene la necesidad de decírtelo hasta tener la sensación de haberlo dicho adecuadamente. Entonces así tenemos dos grandes grupos. Un lado están los evitadores de riesgo y por otro lado están las personas con esta experiencia de incompletitud o no just right. ¿Sí? Los evitadores de riesgo están más asociados con todo lo que tiene que ver con contaminación, lavado y con componente afectivo más de ansiedad. Los de no just right más con las dimensiones de simetría, lentitud, necesidad de orden, ¿sí? Y está más asociado con lo que tiene que ver con tics y Tourette. En ambos hay una cuestión de duda patológica, uno en función de esta sensación de incompletitud, otras en función de la elaboración de una exagerada de riesgo, en función del insight, si bien el insight se puede dar bajo o nulo en cualquiera de estos dos componentes, es más frecuente que los pacientes se presenten con bajo insight o nulo insight si tienen compulsiones de incompletitud que si tienen compulsiones asociadas a
la evaluación exagerada de riesgo. Con respecto al componente afectivo, la ansiedad va a ser más notoria y elevada en los evitadores de riesgo y va a ser menor en los pacientes con nausea right. Estos pacientes con componentes afectivos tienen más una sensación de malestar general, de inquietud, de tensión interna hasta que no terminan de repetir la acción. Eh, con respecto a las características de personalidad, los eh, evaluadores exagerados de riesgos son más bien inhibidos, evitativos, dependientes, y los de No Just Right son más bien de rasgos obsesivos de personalidad. A veces el comienzo de la acción puede estar guiada por un pensamiento y otras veces no está guiada por un pensamiento. Yo tuve una paciente, ella por ejemplo comenzaba a lavarse la cara y no podía terminar de lavarse la cara hasta que tener la sensación adecuada. ¿Sí? Esto le hizo, en un caso extremo, ¿no? Pero esto le hizo llegar a hacerse sangrar la cara, porque no podía parar. Lo mismo cuando empezaba a depilarse las piernas con la máquina de afeitar, se terminó a lastimar gravemente porque no podía parar. O sea que no necesariamente esto va guiado por un pensamiento previo. Y en función de las novedades de tratamiento del TOC, ¿no? Que es un poco lo que me piden, ¿no? Me invita al capítulo de psicofarmacología para que yo les hable de novedades. Y me pongo a pensar, y esto yo dirijo un diplomado de TOC y un poco basado cuando armé el contenido del diplomado, digo, bueno, voy a poner las novedades farmacológicas. Y me doy cuenta que los últimos 30 años no tengo una sola novedad significativa farmacológica para hablar, ¿no? Y sin embargo, en lo que es psicoterapia, aparecieron novedades, ¿no? Como eh, maneras más adecuadas de aplicar la exposición y prevención de la respuesta. El aprendizaje inhibitorio, esto es muy importante, que los pacientes, aparte de exposición y prevención de respuesta, reciban entrenamiento en aprendizaje inhibitorio, porque en exposición y prevención de respuesta el paciente lo que se hace es exponer a un estímulo que le genera ansiedad y evitar que genere la confusión. De esa manera se va dando la curva de aumento de la ansiedad y disminución, y con las exposiciones reiteradas, este nivel de ansiedad va disminuyendo. Pero ¿qué pasa? No siempre termina de disminuir y el paciente, muchos pacientes quedan con cierta aprehensión a la hora de sentir ansiedad y con temor de que si aparece ansiedad, ¿qué va a pasar? En cambio, con el aprendizaje inhibitorio, uno al paciente, básicamente lo que se le enseña es que él tiene control sobre su conducta y que él puede convivir con una cantidad de ansiedad, malestar moderada o leve, ¿sí? Y que no le tiene que tener miedo a sus síntomas de TOC, ¿sí? Sino tiene que aprender a controlar sus síntomas de TOC, ¿sí? Y eso se ha visto que disminuye mucho más las recaídas y en caso de recaídas el paciente los puede trabajar mejor. Después hay una serie de terapias que se agregan a la EPR o aprendizaje inhibitorio, como son la terapia basada en procesos aplicada al TOC, la terapia de aceptación y compromiso adaptada al TOC, el mindfulness adaptado al TOC. De todo esto hay libros actualmente, no solamente artículos. Terapia grupal adaptada al TOC, atención plena, ¿sí? Y trabajar sobre las conductas que interfieren en el tratamiento, las entrevistas motivacionales, ¿sí? Esto es muy importante en los pacientes que tienen respuesta, pero todavía no llegan a remisión, y muchos pacientes se quedan en eso, en esa meseta. Lograr que el paciente pase de la respuesta a la remisión muchas veces depende de la habilidad del terapeuta para motivarlo
al paciente para que siga exponiendo y haciendo las tareas para lograr quedar asintomático. Por otro lado, ¿no? Yo hablé de quedar asintomático. Por otro lado, las guías terapéuticas y los libros lo que plantean es básicamente explicarle al paciente que el TOC es muy resistente y que difícilmente queda asintomático y que lo mejor que podemos hacer es conformarnos y ponernos muy contentos si tiene una buena respuesta terapéutica. Y eso es raro porque cuando tenemos un paciente con depresión, no le decimos, nos vamos a conformar con que salgas de la cama y puedas ir a trabajar. Después, si vivís con cierta apatía y hipobulia, bueno, eso está buenísimo, vivir así, porque al fin y al cabo ya no estás en la cama y no estás pensando en matarte. No. Uno cuando paciente, trabaja con un paciente con depresión, lo que está esperando es que el paciente quede asintomático. Cuando uno trabaja con un paciente un ataque de pánico, no le decimos, nuestro objetivo va a ser que en lugar de tener un ataque de pánico 2 por día, tengas 1 por semana y si llegas a tener 1 por mes, nos abrazamos y decimos que tuvimos un gran tratamiento, un tratamiento exitoso. Y así en todo. ¿Mm? Y es muy importante la adaptación de la EPR a las experiencias de incompletitud o no just right. Esto básicamente lo que se hace es que en lugar de que la persona repita una acción hasta tener una sensación adecuada, se va trabajando con que repita la acción un tiempo y después deje de repetirla y tolere el malestar que le quedó por no llegar a esta sensación adecuada o se cambia la sensación adecuada por una cantidad de veces. Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar a trabajar de una manera distinta. Entonces, volviendo a la parte farmacológica, que es realmente lo que le interesa a la mayoría que están acá, es muy bien. ¿Qué hay que darle? Todos saben que hay que darle un IRS a los pacientes con TOC, pero el tema es qué dosis hay que darle, cuál es la dosis efectiva. Y ahí no se ponen de acuerdo los distintos autores, no se ponen de acuerdo las distintas guías, no se ponen de acuerdo los distintos libros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente con TOC y no sabemos cuál es la dosis efectiva en general, ¿sí? Fíjense que estamos pensando en que hoy por hoy tenemos que pensar cuál es la dosis efectiva para este paciente con unas características particulares. Eso es lo ideal. Pero en general no se sabe cuál es la dosis efectiva para TOC. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es la dosis efectiva? Porque es la dosis objetivo que vamos a tener cuando empezamos a titular el IRS, ¿sí? Por otro lado, es la dosis a partir de la cual yo voy a empezar a pensar en la estrategia de potenciación, ¿sí? Es la dosis a partir de la cual se plantea que estamos frente a una resistencia farmacológica. Y la dosis a partir de la cual uno le explica al paciente que cambió el objetivo del tratamiento, que ya el objetivo no es lograr la remisión o que quede asintomático, sino que el objetivo a partir de ahora es ayudarle a vivir con la mejor calidad de vida posible con estos síntomas remanentes. Y por otro lado, cuando uno habla de resistencia farmacológica, le abre la puerta a los tratamientos para TOC resistente, que es la estimulación profunda del cerebro y la estimulación magnética transcranial. ¿Mm? Y como la estimulación profunda del cerebro es una neurocirugía, al fin y al cabo, y tiene todas las complicaciones que tiene una neurocirugía, no es ampliamente sugerida y no es tan fácil de aplicar. Pero la estimulación magnética transcranial es comprar, en definitiva, un aparato y que tiene eh, un perfil de efectos adversos bajo, ¿sí? Que supuestamente no genera tanto malestar. Digo supuestamente porque en el año 1997, no, perdón, en el
2019, en el último congreso de la APA previo a la pandemia, me tocó poder ir y estaba efectivamente la máquina con el ingeniero al lado, le pregunté si estaba enchufada, si el ingeniero me explicó cómo funcionaba y le pedí probarla, ¿no? Porque yo había leído un montón de artículos que decía que casi prácticamente era inocuo. Me senté, me hicieron sacar los zapatos y me pusieron el casco. Me explicaron que me se habían sacado los zapatos porque como lo que se va a hacer es la estimulación magnética transcranial en el área prefrontal, ventral, con el movimiento del dedo gordo del pie, me va a dar cuenta que está actuando. Efectivamente, cuando la activaban se movía el dedo, pero lo que no me explicaron es que esto produce una descarga eléctrica en la corteza cerebral y es como que te pongan un magic click y te lo estén aplicando en múltiples descargas por segundo, lo cual te genera un dolor de cabeza tremendo, ¿sí? Entonces, tampoco es tan inocuo. La realidad, también me tocó asistir a través del Colegio Internacional del Espectro Compulsivo en el año 2014, un encuentro en New York, con los ingenieros que estaban intentando adaptar la estimulación magnética transcranial, que ya está aprobada para depresión, al TOC, que, como ustedes saben, el principal problema del TOC no está a nivel prefrontal, no está, es decir, básicamente está en los núcleos de la base. Entonces decían que para que llegue la estimulación magnética transcranial con la potencia suficiente del núcleo de la base, era imposible. Entonces por eso se empezaron a ver alternativas terapéuticas y se planteó eso de trabajar en el área prefrontal ventral medial. Para trabajar de manera indirecta con los núcleos de la base. La respuesta en sí deja bastante que desear. Te quiero hablar de la última guía terapéutica que salió en el año 22. Yo ahí marqué con rojo investigadores que conozco por el Colegio Internacional del Espectro Compulsivo, gente que conozco su trayectoria, con las que pude hablar de manera informal y repartir experiencias clínicas, gente que respeto mucho. Los artículos de Noemi Feinberg son impresionantes, sobre todo los artículos de revisión, los artículos de los años 90 y principios del 2000, de la década de 2000, de Eric Hollander también, ¿sí? Zohar, Zohar, que es el mayor de todos estos, ¿no? Debería ser desde después del fallecimiento de Yayuda Tobías, es el investigador, era un argentino, investigador en top, de los máximos exponentes a nivel mundial. Quedó Zohar, que Zohar en este momento debe estar entre los 75 y 80 años, quien fue el fundador del Colegio Internacional del Espectro Obsesivo Compulsivo. Está Michael Van Amergen, que es el que básicamente dirige la parte, capítulo de TOC de la CANMAT. Euripides Miguel, que es el inventor del consorcio brasilero obsesivo compulsivo, en donde ellos fue el creador de la base de datos de todos los pacientes con TOC en Brasil, ¿no? El doctor Menchón de Barcelona, ¿no? En fin, una cantidad de gente muy reconocida. Y esta es la primera guía desde la última que se publicó en el año 2015, que es la guía de la revisión de la guía de la APA del año 2007. Yo, la verdad, tenía muchas expectativas con respecto a la guía, pero ¿qué me encuentro? ¿No? Dosis recomendadas para el tratamiento del TOC. Ustedes que son farmacólogos, me dirán si creen que en función del rango de dosis terapéutico, el rango inferior
si cree que algún paciente puede lograr la remisión con esto. La verdad que poner estas dosis como dosis terapéutica del TOC es favorecer la iatrogenia. Porque ningún paciente va a quedar asintomático con estas dosis. Esto es algo que a mí en algún punto me indigna, pero no por una cuestión de posición teórica, me indigna porque me llegan al consultorio pacientes medicados con dosis dentro del rango, muchas veces con la dosis menor del rango, por años. Me ha llegado un paciente, por ejemplo, con fluoxetina, 20 miligramos, 7 años. Y iban cambiando el fármaco potenciador. Cuando le expliqué al paciente que en realidad el rango de tratamiento de la fluoxetina no era de 20 miligramos, sino que de 20 a 80 miligramos, y la pregunta del paciente entonces, si lo que vos me decís es cierto, ¿por qué nunca aumentaron la dosis? Es una buena pregunta. Y el terapeuta le diría, ¿no? El psiquiatra que lo estaba atendiendo dice, no, yo te mediqué bien, te mediqué con dosis dentro del rango, te la podría haber aumentado hasta 40 miligramos, que es lo máximo que sugiere la guía de expertos, ¿sí? Por otro lado, una guía está hecha en base a la mejor evidencia publicada hasta el momento, ¿sí? O sea, en base a los estudios de revisión, de metaanálisis. Esta gente puso que la fluoxetina, que es de la World Federation, es de 20 a 40 miligramos. El escitalopram de 10 a 20 miligramos, el escitalopram 20 a 40, la fluoxamina 100 a 300, la fluoxetina de 20 a 60 y la sertralina de 50 a 200. Estas mismas personas incluyen como una alternativa la venlafaxina de 75 a 225 miligramos. Esto es un error muy, muy grave, porque la venlafaxina no es efectiva en el tratamiento del TOC también. Me canso de recibir pacientes con venlafaxina que han dado hasta 300 miligramos de venlafaxina y no terminan de mejorar, ¿sí? Mirtazapina 30, 60 miligramos. Hay 2 trabajos con mirtazapina, ¿sí? Los trabajos de venlafaxina, el último trabajo publicado con venlafaxina como monoterapia en el TOC es del año 2005. Hace 20 años no se publica el trabajo con venlafaxina para tratamiento del TOC. La venlafaxina se intentó estudiar para conseguir la aprobación por FDA y se fracasó y por eso no se prosiguió con los estudios. Algo muy bueno que ponen que si vas a usar un antipsicótico, tenés que usar aripiprazol. Ellos ponen de 10 a 30 miligramos. Para mí arrancar de 10 es una dosis alta. Yo sugeriría arrancar de 5 miligramos. Y risperidona de 2,5 a 6 miligramos. 6 miligramos de risperidona para el TOC me parece casi una aberración. Esto lo digo desde mi sesgo. Y aparte lo voy a acompañar con información que dice que esto está mal. Y esto es muy importante, ¿no? La advertencia que si das dosis por arriba de 40 miligramos, hay una advertencia de FDA que puede aumentar el riesgo de prolongación del QTC, ¿sí? Y ellos advierten que si excedes los 20 miligramos de escitalopram, también corres el riesgo de aumentar el QTC. Mismo grupo, World Federation, la publicación anterior del 2008, que decían ellos, los mismos autores de esta guía en el 2008, ¿sí? Que me gusta mucho que dividen por categoría de evidencia y grado de recomendación. Ellos dicen en esa época que la fluoxetina, la dosis era de 40 a 60 miligramos. O sea, con los años, ¿sí? Parece que surgió nueva evidencia que te hace decir que la fluoxetina no hay que llegar a 60, sino hay que llegar a 40, y que no hay que partir de 20, sino que de 40, que es la dosis mínima, no, sino 20 la dosis mínima. ¿Sí? Raro, ¿sí? Con el tiempo
sugieren algo que le hace daño a los pacientes. ¿Sí? La paroxetina, ellos sostenían que era de 40 la dosis mínima para que un paciente tenga buena respuesta al TOC. Con el tiempo decidieron que es 20 miligramos. ¿Mm? La venlafaxina ni figuraba, ¿sí? Ni siquiera con grado de recomendación B o con grado de recomendación 3, ¿sí? Y la mirtazapina figura con grado de recomendación 3, ¿sí? Categoría de evidencia B. La guía en la cual me apoyo, en general, es la guía americana, publicada en 2007, con una revisión 2015, que la dosis máxima usual es la dosis máxima de prospecto, excepto el escitalopram, que la dosis máxima usual es el doble de la dosis máxima de prospecto. ¿Mm? Eh, es importante que, por ejemplo, ustedes ven sertralina, no tiene rango de dosis. Si vas a usar sertralina, tenés que darle por lo menos 200 miligramos. Que la fluoxetina, el rango de dosis es de 40 a 80 miligramos. Y después, en el 2019, la gente de Harvard plantea que no todos los IR son iguales y que había que excluir a la paroxetina como un IRS de primera elección para el tratamiento del TOC, porque de los 4 IRS que están aprobados, fluoxetina, fluoxamina, sertralina y paroxetina, la paroxetina es la que te produce mayor aumento de peso, mayor efectos sexuales, mayor cantidad de interacciones y es la que tiene categoría D en embarazo por malformaciones en el septo cardíaco. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que dice la guía, la última guía del 2022? ¿Sí? Cuando habla de megadosis de ILS, ¿sí? Ahí yo planteo, ¿megadosis o dosis adecuada? Ellos dicen que las dosis mayores se han asociado con una mayor eficacia, ¿sí? Pero no en todas las evaluaciones. Es interesante porque te dicen hay que dar dosis altas, pero, siempre dosis altas, pero, ¿no? Entonces se asoció con una mayor eficacia, pero no en todas las evaluaciones. Que son más eficaces, pero te producen más efectos secundarios. Este, y que yo lo puse en español, lo que estaba en inglés antes, que el citalopram y el escitalopram en dosis por fuera de prospecto son riesgosas por el aumento del QTC. Y hablando de megadosis, les traigo un artículo de hace 2 meses de Joseph Zohar, ¿no? De lo que él hace en su instituto en Israel. Que es en función de dosis por fuera de prospecto de ellos. Y acá me llamó la atención de las dosis que usa Sohar, ¿no? Que esto es, alguna vez, me acuerdo de una vuelta que estábamos tomando un café con Sohar y Odelander, y Sohar nos vino y nos preguntó si nosotros habíamos tenido un caso de síndrome serotoninérgico severo, ¿no? Y con Odelander dijimos, no, ninguno de los dos tuvimos eso. Me dice, yo tampoco, ¿no? Lo que yo no tenía bien claro es a qué dosis llega Sohar. La dosis máxima que usa sertralina es 650 miligramos. Esto es un grupo de una N de 105 pacientes, ¿sí? Que él seleccionó que tomaron dosis por arriba de 200 miligramos. ¿Sí? Cuando la dosis mínima de estos 205 pacientes fue 250 y la máxima 650 miligramos. La dosis promedio fue de 411 miligramos y la media, ¿sí? Es 400 miligramos. ¿Sí? Yo en general me manejo más con estas dosis que con estas dosis. Para decir verdad, nunca en la vida le di 650 miligramos de sertralina a un paciente,
y me encantaría que Sojar tuviese su instituto acá en Argentina para llevar a los pacientes, le doy 400 miligramos si no mejoran, para que él le dé 650 miligramos de sertralina. Eso es una realidad. Uno se siente cómodo haciendo lo que siempre hizo y tomando los riesgos que siempre tomó. Vamos, si yo tengo que tomar un riesgo mayor a esta altura de mi vida y no sé cuán cómo me voy a sentir, y si voy a lograr hacerlo. Y tengo unos 10 pacientes que no mejoran con 400 miligramos, o sea, sí mejoran, pero no quedan sintomáticos con 400 miligramos de sertralina. Y mi pregunta es, bueno, ¿quedarán sintomáticos si le doy 650 miligramos? Y la verdad que creo que se los derivaría a Sojar para que él tome ese riesgo. La media de citalopram es 35 miligramos, el promedio fue 40 miligramos, el doble de prospecto. Esto coincide con lo que decía la guía terapéutica. ¿Sí? La dosis máxima que llegó es 80 miligramos. De fluoxetina, la dosis máxima que llegó fue 120 miligramos. La media es 90 miligramos, el promedio 93. Y la fluoxamina, la dosis máxima que llegó 600 miligramos, la media 400 y el promedio 407 miligramos. En la fluoxamina está la particularidad que la dosis con la que se consiguió la aprobación por FDA es de 250 miligramos, con lo cual uno no le tendría que dar menos de 250 miligramos a un paciente si se elige fluoxamina para tratarlo. Y después, en cuanto a los efectos adversos, él lo dividió en 3 grupos: en los pacientes que tomaron hasta 200 miligramos, lo que tomaron entre 200 y 400 miligramos, y lo que tomaron entre 400 y 650 miligramos. Y lo que vio es que en general todo este grupo, el 34% presentó efectos adversos sexuales, lo cual, en función de mi experiencia, yo hoy por hoy debo estar medicando a unos 300 pacientes por arriba de la dosis máxima de prospecto. ¿Sí? Entonces, te puedo decir, voy a comenzar a hacer mi base de datos, porque la verdad que Soja publica este trabajo en esta revista solamente con 105 pacientes. Yo actualmente estoy tratando 300 pacientes con dosis superiores. O sea, digo, me entusiasmó. La diferencia entre Sojar y Ricardo Pérez Rivera es que Ricardo necesita trabajar 10, 12 horas por día para poder mantener un estándar de vida, y Sojar no ve él personalmente pacientes clínicos 10, 12 horas por día, sino que tiene un equipo, le pagan para que lea artículos, le pagan para que haga base de datos, le pagan para que escriba libros. Y nosotros, acá en este capítulo de psicofarmacología, tengo amigos que han escrito artículos y publicado libros, y todos tuvimos que sacrificar nuestros fines de semana. ¿Sí? O sacrificás dinero, dejás de tener pacientes para escribir los artículos y los libros, o sacrificar los fines de semana, ¿no? Para escribir el libro, dediqué sábado, domingo y feriados durante 6 meses. Me levantaba a las 8 de la mañana y escribía de 9, 10 de la mañana a 8 de la noche. Eso fue en otra época de mi vida, donde era un poco más joven, con más ganas de perder tiempo de vida, y ahora me cuesta actualizar el libro, me cuesta aceptar propuestas para escribir, porque es muy difícil en Argentina de hoy poder hacerlo. ¿Sí? Es fantástico cuando tenés lugar, trabajás en un lugar o en universidades donde te pagan por hacerlo. Entonces, en cuanto a disfunción sexual, yo creo que la prevalencia de disfunción sexual es superior a lo que está acá publicado en este artículo. En cuanto al aumento de peso, en general, los pacientes aumentan de peso por el fármaco que se elige para potenciar y no tanto por el IRS. Es algo que usa paroxetina.
La sedación es algo que no es tan frecuente de ver, me pasó con pocos pacientes con sertralina, salvo que des fluvoxamina. La mitad de los pacientes con fluvoxamina no toleran la fluvoxamina, ya la tenés que retirar porque se quedan dormidos durante el día. Un factor limitante en el uso de IRS en dosis elevadas es la diaforesis o la hiperhidrosis, ¿sí? Otro factor limitante es el temblor. Otro factor es el síndrome de piernas inquietas. Este, eh, no sé por qué puse la desperdización, ese no es algo que yo vea con frecuencia. Eh, Después él tuvo un paciente que hizo un switch maníaco. En realidad, uno de los criterios de inclusión para hacer este artículo fue pacientes que no sean comórbidos con trastorno bipolar. Eh, yo, en mi experiencia, habré atendido unos 3.000 pacientes con TOC y switch maníacos de pacientes que no son previamente bipolares, lo tuve en 5 ocasiones. Tengo varios pacientes comórbidos con bipolaridad, con lo cual son tremendo dolor de cabeza, pero bueno, soy distinto, no es un maníaco porque le das un IRS, sino es un paciente que tiene un trastorno bipolar comórbido con todo. Bruxismo, eso que es el 1%, es mucho más frecuente en mi población. Convulsión, yo también tuve un solo paciente en 3.000 que me hizo una convulsión sin tener antecedentes previos, ¿no? Convulsivos ni de traumatismo del cráneo y con un electroencefalograma normal. Sin embargo, cuando llegas a dosis altas de UNIRS, se puede producir. Población de QT, y tengo mis 10 pacientes que tuvieron arritmias, sí, pero tampoco 10 pacientes en 3.000 no es tanto. Aumento de las enzimas hepáticas, los casos que he tenido de aumento de enzimas hepáticas no ha sido por el IR, sino por el alcohol que toman, o alguno que tenía comórbido tratado también con valproato de sodio. Y síndrome serotoninérgico, serotoninérgico severo que haya tenido que ser internado por riesgo de vida, nunca tuve, pero sí tuve entre 8 y 10 casos que comenzaron con un síndrome serotoninérgico, llámese náuseas, mioclonía, calambre abdominal, diarrea, aumento de la temperatura. Eso sí, he tenido mis 8 o 10 pacientes. En este artículo de Sojar, él usó una dosis de aripiprazol de 2,6 miligramos, ¿sí? Tengan en cuenta lo que dice la guía, comenzar con 10 miligramos, y risperidona de 0,25 miligramos. Eso él lo observó, que si tienes un paciente con tics, la dosis que vas a usar va a ser mayor que si el paciente no tiene tics. Lo que plantea esta última guía es la posibilidad de mantener la dosis a lo largo, una dosis de IRS a lo largo del tiempo. Se dio un trabajo de seguimiento de 7 años, que 29 de 30 pacientes necesitó terapia y o medicación. Y lo que plantean en esta guía, que de pronto, usando una dosis menor, evitas que el paciente tenga una recaída y que con cada recaída probablemente el paciente vaya generando cierta resistencia farmacológica y necesita una dosis mayor para conseguir los mismos resultados. Esto que yo le decía, yo adhiero bastante al análisis de Bill y uso una dosis, este tipo de dosis de aripiprazol. Yo uso de 5 a 20, o risperidona de 0,5 a 2 miligramos. Este es otro trabajo de otro metaanálisis de Noemi Feinberg. Ella habla de risperidona 1 o 2 miligramos o aripiprazol de 15 a 30 miligramos. Cuando uno usa un antipsicótico, tiene que ver un cambio significativo en la intensidad y frecuencia de la idea. Acuérdense que cuando uno medica con un IRS, lo que hace es disminuir la intensidad de la idea obsesiva
y o la frecuencia de la obsesiva. Siempre se comienza con una de las variables y después sumando la segunda. Si vos das un antipsicótico y en 2, 4 semanas no hay una disminución en la intensidad o frecuencia de la idea, es o lo aumentás el antipsicótico, o se lo rotás o se lo retirás, ¿sí? Pero no se lo dejás. Tengan en cuenta que si ustedes dan un antipsicótico y se lo dejan al paciente, difícilmente después se lo agarra otro psiquiatra y le hace sacar el antipsicótico. Y si el paciente refiere mejoría porque está durmiendo mejor o porque está menos ansioso, la verdad que está pagando un precio muy elevado en cuanto a efectos adversos solamente por dormir mejor o estar menos ansioso. Lo que se vio que los antipsicóticos son más efectivos cuando el paciente es comórbido con tics, entonces tiene un menor número necesario a tratar, un menor NNT, que en aquellos casos que no son comórbidos con tics. Y por otro lado, que no es efectivo agregar un antipsicótico si no se llegó a establecer la resistencia al IRS. O sea, que no tenés que dar un antipsicótico hasta que no llegaste a la dosis máxima de prospecto del IRS que elegiste para tratar al paciente. Eh, entonces, las guías terapéuticas recomiendan psicóticos en dosis bajas o moderadas en general. Una vez que el paciente mejoró, a los 3 meses hay que intentar reducir y retirar el psicótico. Esto en algunos casos se puede, en muchos casos no se puede. Cuando realmente el paciente mejoró con el agregado de antipsicótico, no es tan sencillo retirarlo. Y hay obligación de retirarlo si no hay una respuesta terapéutica en función de la disminución de la intensidad y frecuencia de la idea, si no, caso contrario, estarías haciendo iatrogenia. En función de los fármacos glutamotérgicos, hay un estudio, ¿sí? Un metaanálisis, en donde comparó los distintos trabajos que se realizaron, ¿sí? Usando glicina, acetilcisteína, la motrigina, topiramato y memantina. Interesante que si bien todos estos fármacos actúan modulando la liberación de el glutamato, el mecanismo de extracción es distinto y no todos tienen el mismo efecto, tienen distintas indicaciones. No es lo mismo medicar a un paciente con memantina que medicar a un paciente con lamotrigina. Sin embargo, ambos han demostrado una cierta mejoría cuando se le agrega en el TOC. Esto responde a lo que es la teoría glutamatérgica del TOC, pero todavía no está en claro por qué, digamos, si uno da fármaco con mecanismos de acción absolutamente distintos, puede dar resultados similares, ¿sí? Lo que se vio, que la lamotrigina mostró mayor respuesta, aunque no significativa, y la memantina fue el más tolerado, el mejor tolerado. Bueno, les agradezco la invitación, les agradezco a mi grupo de trabajo, sí, que son los que me permiten poder atender esta cantidad de pacientes y poder lograr una buena respuesta. Bueno, entonces quedamos para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muy didáctica, muy interesante la presentación. Acá está la pregunta del chat. Yo igual antes quisiera preguntarte una cosa, y es en relación al uso de dosis altas y el riesgo de síndrome serotoninérgico. Vos decís que severo nunca tuviste, casos leves has tenido 10 casos, más o menos, por lo que Sí. entendí. Quiero saber cómo te manejás en esos casos. ¿Sí? ¿Bajás la dosis y esperás, pensás otra estrategia? Digamos, ¿cómo se sigue después de Ujú. síntomas iniciales de un síndrome serotoninérgico? Bueno, lo primero que tengo que decir es que si vos vas a atender a un paciente con TOC, que lo mínimo que vas a dar es la dosis máxima de prospecto y casi tenés la obligación de darle tu celular. Este es un tema a tener en cuenta. Me Sí, imagino, sí, claro. no, yo he decidido arruinarme la vida. ¿No? Yo creo que la gente es muy creativa para arruinarse la vida. Yo decidí hacerlo con la profesión, con lo cual me llevo a mis pacientes de todos lados que voy. Por otro lado, hay que hacer firmar un consentimiento informado en donde está que que posiblemente llegues a usar dosis por fuera de prospecto, y que el tratamiento conlleva sus riesgos, ¿sí? Por otro lado,
hay que educar al paciente sobre los síntomas del síndrome serotoninérgicos. Y algo que aprendí con el tiempo, cuando empezaron a llamar los primeros pacientes, diciéndome, doctor, con diarrea, vomitando, fiebre, y a mí automáticamente me bajaba la presión arterial, aprendí a preguntarle si habían comido algún alimento con crema, y si alguien de la familia también tenía síntomas, ¿sí? Porque los síntomas se parecen a la intoxicación alimentaria, ¿sí? Ahí aprendí que la mayoría de los pacientes que me llaman con estos síntomas tienen intoxicación alimentaria en un síndrome serotoninérgico. Entonces, a los que sí realmente creí que podían llegar a estar presentando un síndrome serotoninérgico, la manera de proceder es no suspender la medicación, ¿no? Porque si vos suspendés, no tomes más, no te asustás, decís, no tomes más, ¿sí? Lo mandás de un posible síndrome serotoninérgico a un seguro síndrome de continuación del antidepresivo, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es bajar la dosis a la mitad, y mandar en ese momento al paciente a la guardia, porque lo que amerita es un monitoreo, ¿m? Un monitoreo de 12 a 24 horas. Y así, la verdad que nunca tuve mayor complicación que esta que cuento, que sí. ¿Qué se hace luego? ¿No? Que hice con estos 8 o 10 pacientes, es volver a titular la dosis de una manera mucho más lenta, Ah, y llegando a la misma dosis. llegando a la Y misma de- dosis. Sí, claro, sí, y me dio resultado, pero ir mucho más lento. bien. Bueno, acá hay una pregunta en el chat de Natalia que ella plantea un caso clínico de un paciente con TOC sexual, con una personalidad esquizoide, que en un principio respondió a dosis de 60 miligramos de fluoxetina y después refiere tolerancia, entiendo que reagudizaron sus síntomas y tiene antecedentes de no respuesta a fluoxamina y sertralina. Entonces lo que pregunta Natalia es, ¿qué hacer? ¿Cómo se sigue? Bueno, lo primero que tengo que decir a Natalia, que no es frecuente que se dé un fenómeno de tolerancia, como puede llegar a pasar a veces en depresión, eso no se observa en el TOC. Una vez que el paciente tiene respuesta, la respuesta tiende a mantenerse en el tiempo. Puede haber exacerbación de los síntomas en función del ciclo menstrual de la paciente, si es mujer, y puede haber exacerbación de los síntomas por algo que es la norma, y esto lo sabemos todos, es que los pacientes no cumplen con las indicaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que hacer frente a eso es pedirle al paciente que haga un registro de la toma de la medicación, ¿sí? Para saber cuántas veces en la semana la tomó mal, ¿sí? Si un paciente dice, no, muchas veces los pacientes dicen, no, Ricardo, yo me puedo ya olvidar una vez a la semana, pero no más que eso. Bueno, una vez a la semana son 4 veces el mes y me implica casi el 15% de la dosis mensual. Es un montón, ¿sí? Y por otro lado, cuando se produce el fenómeno de switch off, ¿no? Uno tiene que sospechar de comorbilidad con trastorno bipolar. En el caso de este paciente, lo más probable es que no esté cumpliendo adecuadamente con las indicaciones. Entonces, lo primero que yo haría sería mandar a hacer un registro, solo que hago es que agarren un calendario a la vieja usanza, ¿sí? Y vayan marcando con una cruz los días que tomaron adecuadamente la medicación. Y de pronto, la alternativa que tiene ella, está dándole 60 miligramos, puede aumentar a 70, 80 miligramos, que está dentro del rango terapéutico según la EPA, no según la guía de la World Federation. Bien, perfecto. Y acá Facundo nos pregunta si has visto cuadros de TOC, pero sin compulsiones o sin compulsiones identificables. Sí, eso está descrito en el trabajo de campo de COSAC, cuando se hizo el DSM-3. En realidad no es tan frecuente observar en general
los casos en donde el paciente refiere a no tener compulsiones, tiende a tener compulsiones mentales. A veces las compulsiones mentales no son tan fáciles de identificar porque son fáciles de identificar las mentales que el paciente le dice: tengo que rezar, tengo que contar, tengo que evocar una imagen positiva, pero a veces la compulsión mental es el desarrollo de una idea que comienza desde una duda, ¿sí? ¿Seré homosexual? No, yo no soy homosexual porque siempre estuve con chicas y me atraen las mujeres, básicamente. Entonces, como hay como una duda pegada con desarrollo de la idea, ¿sí? No hay un corte, no es tan fácil. Y entonces, en esos casos, lo que yo le pido a los pacientes es que me escriban la idea, ¿sí? Obsesiva, y a veces cuando se escribe es más fácil separar, ¿no?, sujeto y predicado, ¿no? Porque vos ves ahí cómo en general comienzan todas estas ideas con una duda y después está el desarrollo de esa duda. Y a veces se observan este tipo de conducta en los pacientes justamente que estuve hablando, que tienen la experiencia esta no just right, y comienzan una acción, la tienen que repetir indefinidamente hasta tener la sensación adecuada. Claro, 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 perfecto. Bueno, después Lucrecia es psicóloga, nos pide que le expliquemos brevemente en qué consiste el síndrome serotoninérgico. El síndrome citolínérgico es un cuadro que se da en respuesta a la toma de IRS, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser dosis elevada de IRS, ¿sí? Yo el primer síndrome citolínérgico lo tuve con una señora de 60 años que tomaba 20 miligramos de citalopram. Que básicamente la persona comienza con náuseas, diarrea, mioclonía, calambre abdominal, hipertermia, puede tener alteraciones del sensorio, convulsiones, puede tener coma y se puede morir. Básicamente, el temor de todos los psiquiatras es que por querer curar a una persona la terminas matando. Mm. Sí, 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 claro, claro. Y es el temor que tal vez uno tiene al pensar en dosis altas y ese tipo de cuestiones. Claro, pero acá yo me estoy relevando al usar la palabra altas, Mm, ¿sí? Porque, ¿qué es una dosis alta? claro, ¿No? Los esquizofrénicos, ¿reciben dosis altas de antipsicóticos o reciben dosis adecuadas? claro. Porque la risperidona para un esquizofrénico le tiene que dar arriba de 3 miligramos, ¿no? 6 miligramos de risperidona, ¿sí? Pero para usarla para potenciar un tratamiento antidepresivo, usás 0,5, 2 miligramos. Para Tourette, usás 0,5, 2 miligramos. Entonces, uno puede decir, para tratar la esquizofrenia se usan dosis altas de antipsicóticos, ¿sí? Para tratar una manía se usan dosis altas de antipsicóticos. Para tratar una depresión, ¿se entiende lo que quiero decir? O se usa la dosis adecuada. Claro, ¿Sí? sí, sí, se entiende. Entonces, el punto acá es que tenemos que dejar de enseñar, cuando hablamos de terapéutica del TOC, que se usan dosis altas, sino que se usa dosis adecuada. Y la dosis adecuada, en general, es la máxima de prospecto, y en muchos casos, superar la dosis máxima de prospecto. Y acá, ¿no?, lo que yo decía, ¿cuál es la dosis para el TOC? ¿No? Yo le quiero, de pronto, la verdad que mi experiencia como valor de evidencia es cero, ¿sí? Esa es la realidad. Pero si vos tenés un paciente con adecuado insight, probablemente pueda llegar a mejorar con dosis máxima de prospecto. Si tenés un paciente con bajo insight, ¿sí?, lo más probable que tengas que pasar de prospecto un 10-20%, ¿no? Tomando la sertralina como referencia, como hizo Soja, ¿sí? Es probable que si el paciente tiene bajo insight, la dosis sea entre 250 y 300 miligramos. Y si tenés un paciente con null insight o delirante,
la dosis va a ser arriba de 300 miligramos. ¿Sí? Y acá es interesante porque en todas las guías terapéuticas y en los libros se hablan de combinación farmacológica, ¿no? Y la combinación farmacológica, como bien decía en esa guía de ese metaanálisis de antipsicóticos, hay que hacerlo una vez que se estableció la resistencia al IX. Ahora, ¿cuándo se establece la resistencia al IX? ¿Sí? Cuando le hice la dosis máxima tolerada al paciente o cuando llegaste a la dosis máxima de prospecto. ¿Sí? Pues si cuando llegaste a la dosis máxima de prospecto, llegaste a 200 miligramos de sertralina en un paciente con un TOC delirante, ¿sí? No va a mejorar. Ningún paciente, o sea, va a tener respuesta, no va a quedar sintomático. Yo cuando tengo un paciente con TOC, voy a intentar que quede asintomático, de hecho el 70%, insisto, los pacientes quedan con remisión. Si vos llegas a 200 miligramos y empezás a agregarle risperidona o aripiprazol, que está en todos los estudios dicen que la chance de mejoría es debajo del 30%, lo más probable que no logre. Si vos llegás a dosis que corresponde para ese paciente, lo más probable es que ese paciente lo logre. ¿Sí? Mario quería, Marito levantó la mano por ahí. Sí, primero agradecerte por la excelente charla, siempre es un placer escucharte y se aprende mucho de todo tu expertise. Te quiero hacer dos breves preguntas, ¿no? En base a tu experiencia, ya que hay IRS, ¿no es cierto?, con nivel de evidencia y grado de recomendación 1, si hay algún factor de la sintomatología de los pacientes con TOC que haga que vos elijas un IRS o otro. Y la segunda pregunta es que si tengo bien entendido el concepto, cuando se habla de resistencia, ¿no es cierto?, en el tratamiento para el TOC con IRS, es de primera elección utilizar clorimipramina. ¿Hay alguna evidencia de utilizar clorimipramina de entrada antes que los IRS? Bueno, muy buenas preguntas las tuyas, Marito. Primero, que no controlamos claro, es esencial que es estudio que comparen IRS cabeza a cabeza. ¿Sí? Los pocos estudios que comparan IRS cabeza a cabeza lo usan con las dosis recomendadas por estas guías. Iba a decir fucking guías, pero queda mal decir, palabras, insultar. Imagínate que si comparás 40 miligramos de fluoxetina versus 40 miligramos de paroxetina, estás comparando dosis ineficaces, ¿sí? El estudio que se consiguió la aprobación de citalopram, ¿sí? Que decía que el citalopram es efectivo para el tratamiento de TOC en dosis de 10 y 20 miligramos, tan efectivo como 40 miligramos de paroxetina, que es el estudio que consiguió la aprobación por EMEA, es un estudio mal hecho. Primero porque estás comparando con 40 miligramos de paroxetina, que es una dosis promedio, no la dosis realmente efectiva. Y segundo, porque ese estudio tenía un efecto placebo del 55%. ¿Sí? O sea, lo mejor del estudio era el placebo, me encantaría encontrar ese placebo. Entonces necesitamos estudios que comparen mínimamente con dosis máxima de prospecto. No hay un solo estudio publicado en el mundo. Segundo, ¿por qué elijo? No elijo por grado de eficacia porque no está determinado el grado de eficacia de los IRS. Todos son, en teoría, supuestamente igual de eficaces. Yo en general elijo en función del perfil de efectos adversos de los IRS, ¿sí? Y la característica del cuadro. Hay pacientes que tienen un componente de ansiedad muy elevado, que la mayor cantidad de convulsiones la tienen por la noche. A esos voy con fluvoxamina. Los pacientes que tienen un tema de aumento del peristaltismo ya de entrada, y a esos pacientes evito usar sertralina, y de pronto, aunque sea de segunda opción, le puedo dar paroxetina.
y después hay un tema de practicidad, ¿no? La fluoxetina, yo empecé usando mucho fluoxetina en los años 90, me iba muy bien con 80 miligramos de fluoxetina, pero después con el tiempo me encontré con una dificultad, es que los pacientes, una vez que estaban bien, me decían, doctor, yo ya me siento bien, ¿por qué tengo que tomar 4 pastillas? ¿Sí? El número de fármacos que toman por día el paciente es inversamente proporcional al nivel de adherencia. ¿Sí? A mayor cantidad de pastillas, menor nivel de adherencia. Entonces, ahí pasé de la fluoxetina a la sertralina, que en muchos casos con 2 comprimidos y medio, logro que el paciente mantenga la adherencia una vez que está asintomático. En cambio, con la fluoxamina son 3 o 4 pastillas. ¿Sí? Es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero No, en mi experiencia clínica, el número de pastillas está directamente relacionado con la adherencia al tratamiento. ¿Sí? Por otro lado, lo que hay que hacer es, lo que dicen los protocolos, es a partir de la máxima mejoría, que yo aspiro, insisto, en que quede asintomático, se mantiene esa dosis por 1 o 2 años y después se empieza a retirar muy lentamente. El proceso de retiro de medicación es importante, es muy artesanal. La sugerencia es bajar un 20% de la medicación por mes o cada 2 meses, es lo que dicen las guías. Yo sugiero ir mucho más lento y tomarse para retirar la medicación entre 1 y 2 años. Si uno se toma un tiempo prolongado para reducir la medicación, vas a encontrar la menor dosis terapéutica efectiva. En muchos casos es el 60% de la dosis y el 50% de las dosis. Si vos no te tomás este tiempo, ¿no? ¿Y cómo sabés que llegaste a esa dosis? Porque la pasaste y el paciente empezó con síntomas, entonces es la anterior o la anterior. ¿Sí? Si vos al paciente, que está por ejemplo con 200 miligramos de sertralina, y decís, bueno, la verdad ya pasó un año, vení fenómeno, vamos a empezar a retirar la medicación, retirá 25 miligramos por semana o cada 2 semanas, ¿sí? Te veo en un mes o 2 meses. ¿Sí? El paciente va a llegar sin medicación y sin síntomas. Va a decir, doctor, ya no tomo nada y estoy bien. Y es cierto, ¿sí? Porque las recaídas no se dan en general dentro del mes si el paciente quedó sin síntomas. La recaída se da dentro del año. ¿Sí? Entonces, y eso te enterás yendo muy lentamente en la reducción de las dosis. Y después la pregunta con clonipramina, ¿sí? Es casi una pregunta hasta romántica la clonipramina, porque en la Argentina de hoy, el fármaco que yo en su momento, en la década de los 90, quise mucho, la clonipramina, hoy tengo sentimientos casi de bronca con la droga, porque en los últimos 7 años, por lo menos 1 o 2 meses, es muy difícil de conseguir. ¿Sí? Este año estuvo en falta, no se consiguió durante un mes. ¿Sí? Entonces, cada vez me es más difícil pensar en el uso de la clonipramina porque sé que me estoy metiendo en un problema, sobre todo si son pacientes de provincia. Los que están acá en Cava, se consigue por lo general, pero en provincia es muy difícil de conseguir. Eh, y yo en general la uso para potenciar y no como primera opción. ¿Y en qué casos pensaría como primera opción? Y en algún caso que haya ya tomado un IS en dosis máxima de prospecto y no haya mejorado, si no, nunca lo consideraría primera opción. gracias. Bueno, acá tenemos a Karina que nos plantea un caso clínico de un paciente de 27 años de edad con predictores de mala respuesta, que responde bien a sertralina, pero tiene falta de adherencia por efectos adversos sexuales, con sexualidad con componente agresivo. No aceptó agregar arbiprazol,
suspende por su cuenta la sertralina con síntomas de descontinuación, como crisis de llanto, se restablece sertralina a 200 miligramos, el paciente mejora, pero parcial. Supongo que la pregunta es cómo seguir o qué hacer. Ahí vi que te prendiste Sí, la cámara. ahora ya la contestó porque está como Ah, potenciador clorimipramina, ¿no? Recién dijiste Claro, lo que pasa es que que si vos podría potenciás con ser. clomipramina, vas a empeorar los síntomas, los efectos adversos sexuales. De los fármacos, Ah, yo hice el posgrado de sexualidad y terminé dirigiendo un posgrado de sexualidad durante varios años, gracias a los efectos adversos sexuales de los IRS. ah, En realidad, los fármacos que te producen más efectos sexuales, primero es la sí. clomipramina, la venlafaxina, después le sigue la paroxetina, sertralina, eh, fluoxetina, fluoxamina es el que menos tiene incidencia de efectos adversos sexuales. La fluoxamina. Presenta efecto adverso sexual con sertralina, en general lo presenta con dosis bajas. De hecho, la dosis que está indicada para la eyaculación precoz de sertralina es 50 miligramos o Sí. 25 miligramos de clomipramina. Por otro lado, no todos los pacientes presentan efectos adversos sexuales, lo que es raro, ¿no? Porque es algo inherente al mecanismo de acción del fármaco, pero una cuestión de polimorfismo genético, no todos los pacientes lo presentan. Y por otro lado, a muchos pacientes le vienen bien. ¿Qué pasa? Frente a los efectos adversos sexuales, no se genera tolerancia, como son con los efectos adversos gastrointestinales, pero sí pierde intensidad. ¿Sí? Los efectos adversos sexuales tienden a perder intensidad. Pero ¿qué sucede? Los pacientes, cuando presentan un efecto adverso sexual, tienden a adaptarse al efecto adverso sexual, con lo cual tienden a evitar todo tipo de estímulo erótico sexual y tienen encuentro sexual cuando le toca tenerlo, para no tener problemas con la pareja. Claro. Entonces, eso lleva a que ya el paciente encare el encuentro sexual desmotivado y difícilmente vaya a tener resultados positivos. Lo que hay que hacer es trabajar en lo que es psicoeducación sexual, ¿sí? Explicar al paciente que si bien no desaparecen, pueden perder intensidad, pero lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de estímulos eróticos sexuales, este, aumentar en el caso del varón que tenga mayor estímulo este, manual u oral sobre el genital antes de la penetración, de alguna manera habilitar la posibilidad de eyaculación con masturbación luego del coito, y es algo que está validado por la pornografía. ¿No? Todo lo que está en una película o un video pornográfico, eso es válido. Sí. Porque de hecho los pacientes aprenden de sexualidad con la pornografía, entonces si vos le decís eso, sí, con las películas, con las películas. Este, eh, por otro lado, si es mujer, lo que hay que aumentar es el estímulo sobre el clítoris. El orgasmo de la mujer es clitoridiano, entonces facilitar el uso de geles, ¿sí? Por el tema de la lubricación, a veces el gel efecto calor puede favorecer la eyaculación en el varón. La mujer, los geles depende de efecto frío, calor, depende, hay alguna que le estimula más uno que el otro. Habilitar el estímulo del clítoris por parte de la mujer cuando está siendo penetrada, ¿sí? Proponerle mayor autoestimulación y que incorpore el uso de vibradores, uno que llama, que le dicen la bala, que es estímulos, son vibradores para el clítoris, ¿sí? Son chiquititos, clitoridianos, ¿sí? O si no, actualmente están los succionadores de clítoris, que tienen un efecto muchísimo mayor y favorecen la posibilidad de llegar al orgasmo mientras están siendo penetradas. Todo eso es mucho más efectivo que pensar en cambiar fármacos. Cuando el paciente dice que tiene dificultades a nivel sexual, preguntarle primero cómo está con la pareja, tener en cuenta que el TOC
ya de por sí te afecta la sexualidad, no importa la dimensión que tenga el paciente, todas las dimensiones afectan la sexualidad en el TOC. La aparición de ideas intrusivas es un distractor y eso retrasa la posibilidad de llegar al orgasmo. Muchas veces los pacientes perdieron, justamente por todo lo que interfiere el TOC, todo lo que tiene que ver con lo romántico en la pareja y lo afectuoso, entonces favorecer que empiecen a tener más encuentros afectuosos, románticos, en la pareja, hablar mucho de cómo es la relación con la pareja, citar la pareja y explicar todo esto, ¿sí? Porque el tema de la sexualidad no es un tema de uno, no es un tema de fármacos, es un tema de aumentar el repertorio erótico-sexual de la pareja. De hecho, bueno, dentro de los libros que tengo publicados, aparte del de TOC, tengo un libro que se llama Enriquecimiento Sexual para Parejas, justamente Ah, por la necesidad de hablar del tema este con pacientes. muy bueno. Bueno, gracias. Sí, Nada. Bueno, sí, la sí, sí, muy gente, interesante. Se amplía el espectro de lo que uno puede hacer. Mm. Sí, es es muy buena tu pregunta. De hecho, cuando leí el artículo de Sojar y veo 650 miligramos, me planteé, ¿por qué Sojar llega a 650 y yo llego a 400 como máximo? Y, como digo, tengo 10 pacientes para hacer Sojar, no más de 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la diferencia? Y tal vez la diferencia es que en mi centro, trabajo con psicólogas que se dedican a TOC. No, yo para incluirlo en el centro les pido que tomen no menos de 20 pacientes por semana, ¿sí? Porque algo que dicen en la guía de la NICE, que escribe David Bale, y los psicólogos, eso plantea que cuando el paciente no mejora hay que referirlo a un centro de TOC, pero no por el psiquiatra, sino por el psicólogo. Que en ese sentido, no hay que decir que el psicoanálisis es iatrogénico, ¿no? Yo sé que esto en APSA genera su resistencia, pero el psicoanálisis iatrogénico le hace daño al paciente con TOC, ¿sí? Particularmente si el paciente tiene TOC de dimensión sexual, lo puede llevar al suicidio. Por otro lado, ¿sí? Por otro lado, los estudios de metaanálisis dicen que la única técnica que es eficaz es la exposición e impresión de respuesta. Hay estudios que están viendo el mecanismo de acción neurobiológico, ¿sí? A través de estudios por imágenes funcionales de la EPR, y es la única técnica que tiene evidencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿No? Y yo cuando los psicólogos que hacen el diplomado, que por suerte, viste que a alguien se le ocurre una buena idea y aparece un montón. Y me encanta que aparezcan un montón de diplomados ahora de TOC,
Pero lo que yo les digo, ojo, no crean que porque estudiaron un año TOC y saben cómo aplicar la técnica, ustedes ya son especialistas en TOC. Uno puede decir que es especialista cuando hizo un posgrado, siguió estudiando y fundamentalmente cuando atiende pacientes con esa patología. ¿Sí? Y yo creo que, ¿y cómo te das cuenta, no? Vos de pronto no haces un equipo, bueno, decís, bueno, mira, Ricardo, me derivó un paciente, una psicóloga que es especialista, dice ser especialista en TOC, ¿cómo me doy cuenta si realmente está haciendo las cosas bien o no? Y le preguntás al paciente, tu terapeuta, ¿te tomó una escala de Yale Brown para valorar tus síntomas? ¿Sí? No. ¿Tu terapeuta te da tarea para que hagas en tu casa? No. Bueno, esa no está haciendo EPR, no está haciendo terapia para TOC. Son como dos preguntas básicas a hacer. Yo no, no, para mí es fundamental, es clave, es clave. Para mí el tratamiento es integral. La medicación te ayuda a disminuir la intensidad y frecuencia de la idea y la terapia te ayuda a controlar la conducta. En la medida que controla la conducta, no valida la idea. A medida que no valida la idea, se atrofia más el circuito neurobiológico. Y es muy importante esto porque si bien hay pacientes que mejoran sola comunicación, ¿sí? Pueden quedar hasta asintomáticos solo comunicación, las dosis que vas a usar son muchísimo mayores, de pronto eso es lo que le está pasando a Soja. Y creo que cada vez hay más psicólogos que saben mucho de TOC. Yo no, para nada trabajo solamente con gente de mi equipo, pero sí le pregunto esto, ¿no? El otro día vino una paciente y dice, ¿puede seguir con su psicóloga, que es cognitivo-conductual? Y dice que tiene experiencia en TOC. Ah, bueno, si tiene experiencia en TOC, dice, sí, atendió varios pacientes con TOC. Bueno, haber atendido varios pacientes con TOC no te haces saber de TOC. Entonces le dije, bueno, mira, no tengo ningún inconveniente, preguntale si maneja la técnica de exposición e impresión de la respuesta y si tiene la escala, o le tomó alguna vez la escala de White Box. Y me dice, no, la verdad me dijo que no tiene experiencia en EPR, ella hace otro tipo de terapia cognitivo-conductual, bueno, no sirve, ¿sí? Hay que cambiarla. ¿Mm? Bien, cambiar de terapeuta, alguien que sepa de EPR, ¿sí? O si no le digo, aparte de que sepa de PR, que has atendido mínimo más de 10 pacientes. ¿Sí? ¿Atendiste a pacientes con TOC? No, no estás para atender un paciente grave. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación y por haber respondido todas las preguntas. Si les parece, cerramos acá. Y bueno, gracias a todos por haber participado y por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y el interés. Chao, Ricardo, gracias. Ahorita, todo bien. Gracias. Chao, querido. Chao. Chao. Chao.